¿Cómo amanecieron después de ayer? Creo que fue algo extraordinario. Y bueno, hoy vamos a correr un poquito con esto, pero básicamente lo que deseo es primeramente, de una forma muy rápida, decirles qué es. O sea, qué es el tiempo con Dios. Y después también, de una manera muy sencilla, cómo hacer el tiempo con Dios. Pero debemos entender que es una herramienta devocional para que podamos obtener el hábito de la lectura diaria de la Biblia y también, evidentemente, el hábito de poder orar cada día al Señor. Este es el propósito fundamental. Todos sabemos que el pueblo latinoamericano, México no es la excepción y yo pienso que en Panamá tampoco, la gente lee muy, muy poco. En países más desarrollados, en otros países, en Europa, por ejemplo España, leen aproximadamente 30 libros por persona en promedio al año. En México se lee medio libro al año por persona. Yo no sé cuánto en Panamá, pero tenemos una cultura de no leer. Y evidentemente eso también es transmitido en la iglesia y no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Ahora, quiero decirles esto. La única forma que tenemos nosotros como cristianos de poder conocer a Dios y relacionarnos con Él es la palabra de Dios y la oración. Son los únicos dos elementos, no hay más. Todo gira alrededor de ello. Si usted quiere conocer a Dios, le puede conocer de muchas formas, algunas de ellas son extraordinarias, sobrenaturales, pero si usted realmente quiere conocer a Dios consistentemente, lo tiene que hacer a través de la palabra. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos y a la gente: ustedes se alardean mucho acerca de la palabra, que conocen mucho la palabra, pero dice, escudriñenla y se darán cuenta que la palabra habla acerca de mí. Entonces, si queremos conocer realmente a Dios, tenemos que conocer la palabra. Y si queremos tener una relación con Él, necesitamos orar. Orar o rezar es hablar con Dios, es platicar con Él cada día. Entonces, esta es una herramienta. Esto no sustituye para nada a lo que es tu Biblia. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Hemos venido a una reunión cristiana. ¿Estamos de acuerdo? De domingo. Ahora, ¿cuántos de ustedes traen su Biblia? Levante la mano. Levante su Biblia. Ok. ¿Y los demás vinieron de paseo? ¿O vinieron de turistas? ¿A qué vinieron? Venimos a una reunión en donde se va a hablar ¿de qué? De la palabra. Entonces necesitas traer tu Biblia cada domingo. Necesitas empezar a escudriñarla. En México yo tuve que cancelar las pantallas en donde salían las escrituras porque la gente ya no traía su Biblia. Y bueno, al fin y al cabo pasan la escritura en la pantalla. Y entonces yo les dije, se están convirtiendo en cristianos de pantalla, pero no en cristianos verdaderos. Y cuando se les dice, a ver, ¿dónde está el libro de Sofonías? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Miqueas? Y no saben. Entonces necesitamos entender
que nuestra forma de vida como cristianos es a través de la palabra de Dios y a través de la oración. No hay otra. No existen otros métodos. No hay otros caminos. No existen. Esa es la única manera en que podamos vivir nuestra vida cristiana. Un padre de familia que no puede reunir a su familia, a sus niños y tener un devocional con ellos a través de la Biblia, va a fracasar como padre. No va a poder llevar adelante a su familia. El niño tiene que ver que el padre se interesa en lo que dice Dios a través de la Biblia, ora a Dios juntamente y entonces la familia crece unida, madura unida y se mantiene unida y los niños forman una nueva generación de gente que conoce a Dios. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, entonces, partiendo de esa base, esta herramienta es una herramienta muy útil que nos ayuda cada día a leer una porción de la Escritura, a meditar en ella, a esperar en el Señor, a que Él nos hable para que podamos escuchar de Él, escribir lo que Él nos hable, entender un poco lo que Él nos dice, plasmarlo ahí en el papel, hay un lugar especial para hacerlo, y después orar. También nos presenta unas reflexiones que nos ayudan, pero una vez que nosotros hemos encontrado el motivo principal, que es buscar al Señor cada día. Así que yo le voy a presentar rápidamente ahí unas láminas, la vamos a ir pasando una tras otra. Si me haces favor de pasar la siguiente lámina. Y aquí vamos a ver nada más 5 claves rápidamente para lo que es el tiempo devocional. Y nos dice Efesios 4:13, hasta que todos, ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde vas a conocer a Jesús? En la palabra. La palabra habla de Jesús, de principio a fin. Entonces, necesitamos conocer al Hijo de Dios. Y conociendo al Hijo de Dios, crecemos y vamos madurando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora bien, el tiempo devocional es un entrenamiento para aprender a escuchar la voz de Dios por sí solo. El tiempo devocional es un programa para meditar la palabra. Y es dedicar un tiempo para leer la Biblia, meditar en ella, escuchar de Dios y orar. Esto nos llevará 30 minutos al día. Esto es lo que entendemos claramente. Si yo les platico algo acerca de Dios, usted queda impactado. Pero si Dios le platica algo a usted, usted queda transformado. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque usted no va a vivir de mis experiencias, usted va a vivir de las suyas. Usted no vive de lo que yo como de Dios, usted vive de lo que usted come de Dios. Yo como de Dios y en un momento dado les puedo platicar acerca de eso, les puedo conversar acerca de eso, pero nunca será igual cuando es Dios mismo el que le está hablando a usted algo en especial. Y esa es la diferencia. Pasamos a la siguiente. El tiempo devocional dentro de la historia, su comienzo es en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en el siglo XIX, y a través de eso ha venido creciendo, y este tiempo con Dios realmente en toda América Latina, en Estados Unidos, en Asia, es exactamente el mismo que se está llevando en todos estos países, los mismos pasajes, las mismas escrituras, porque de ahí lo trajo un pastor de Corea, el cual lo llevó a Corea, lo empezó a llevar allá,
Y hoy son millones las personas que lo están llevando día tras día. Y nosotros sabemos que Corea es el país que en este momento tiene la mayor cantidad de cristianos en porcentaje en el mundo. Y también sabemos que Corea es la nación que más ora en el mundo. Y también sabemos que Corea es la nación que más misioneros envía al mundo. Estados Unidos es el país que más misioneros envía al mundo en cantidad. Envían alrededor de 50,000 misioneros. Tienen 50,000 misioneros. Pero Corea es un país que, teniendo solamente 40 millones de habitantes, está mandando más de 18,000 misioneros al año, para que ustedes tengan una idea. Entonces, esto es una herramienta que viene ya desde tiempo y que se ha ido tratando, se ha ido perfeccionando hasta llegar a nuestros días. Pero lo mismo que usted lee hoy en su tiempo con Dios es lo mismo que se está leyendo en Rusia, en China, en Japón, en Corea, en todas partes. En México, en República Dominicana, en Venezuela, en todas partes en América Latina. Es el mismo. De tal manera que hay un mismo sentir, hay un mismo corazón y hay un momento en el que Dios está revelando de su palabra a la gente y la gente está orando. Y básicamente se tiene que orar por tres cosas. Orar por uno mismo, por lo que es mi persona, mi familia. Interceder por mí, por mi familia, por mi casa. Interceder, 2, por la iglesia. Y 3, interceder por mi país. Son las 3 áreas importantes por las cuales se ora a través de esto. Seguimos con la siguiente, la clave 3. ¿Qué tipo de entrenamiento es el tiempo devocional? Es un entrenamiento para ir a un lugar desierto. Es un entrenamiento para buscar la palabra viva que toca el corazón. Es un entrenamiento para recordar la palabra recibida. Por eso el tiempo con Dios generalmente tiene pocos versículos. No pasa más de 8 o 10 versículos cada día, con el propósito para que podamos recordar, para que podamos encontrar esa cosa que Dios nos quiere revelar. Ese lugar, ese punto tan especial en donde Dios quiere hablarnos al corazón. Entonces, es un entrenamiento para buscar la palabra viva, aquella que está siendo rema, aquella que no es solamente logos, no solamente es una palabra normal, sino es algo que Dios me está a mí pegando, que me está impactando en mi corazón. Esa sería la clave número 3. ¿Qué tipo de entrenamiento es el tiempo devocional? Es un entrenamiento para orar según la palabra, dejando de lado mi voluntad. Orar con la palabra es la forma más segura, porque tú estás orando las oraciones de Dios. Si tú oras la palabra, pues vas a decirle a Dios, pues yo estoy orando conforme lo que tú me estás diciendo. Y entonces oras. Ahora, no quiere decir que vas a orar específicamente sobre eso. Como ya les dije, son 3 áreas importantes de oración, pero la vas a apoyar con lo que tú estás leyendo en ese día. Es un entrenamiento para escribir el diario espiritual. El diario espiritual. Yo tengo casi 3 años y un poquito más de estar haciendo esto, y estoy guardando mis tiempos con Dios, porque un día se los voy a regalar a mis nietos, para que digan, a ver qué pensaba ese viejito, mi abuelito, ¿verdad?, acerca de lo que Dios le hablaba, ¿verdad? Porque es como escribir un diario, es como estar recibiendo de Dios algo, y tú le presentas las impresiones que tienes de Él, y Él te da las impresiones que Él tiene de ti, y tú puedes escribir este diario. Bien, clave 4, el tiempo devocional es llegar a tener una relación con Dios como para decirle nuestros secretos a Él. El que es amigo de Dios escucha su voz, conoce sus secretos y le cuenta sus secretos a Dios.
Dios descubre sus secretos a nuestra vida, nosotros le contamos los nuestros y hay una interrelación entre Dios y nosotros mismos, que es lo más importante. Entonces, el tiempo devocional es llegar a tener ese tipo de relación con el Señor. ¿Cómo comenzar el día? Clave última, clave 5. Ante la pregunta ¿cómo comenzar el día? Hay una sola respuesta. Esta es comenzar el día con Dios. El camino más seguro y correcto en este mundo es el camino acompañado por Dios. Es el camino acompañado por Dios. Si nosotros empezamos cada día con Dios, tenga la certeza que usted saldrá de su hogar de una manera diferente a enfrentar lo que el mundo está tratando de imponerle. Usted saldrá con la seguridad de que ha estado con el Señor y que entonces eso le ayudará para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Seguimos con la otra. Si seguimos por el camino de Dios, no habrá equivocación. Aunque nos hayamos perdido, si seguimos a Dios, andaremos por el lugar más seguro. El pensamiento del hombre tiene límites y es débil, pero el pensamiento de Dios es infinito. Y además, Él nos da nuevas fuerzas. ¿Cómo comenzar el día? Hagamos todo nuestro esfuerzo por poner y mantener nuestros ojos en Jesús. Saltemos, dancemos y alabémosle a Él. Entonces el milagro será nuestro. Entonces son básicamente muy sencillo esta presentación de lo que es el tiempo con Dios, para que podamos entender la gran necesidad que tenemos de buscar al Señor cada día, de estar en la Escritura cada día. Ahora, eso no sustituye el hecho de que tú leas la Biblia bajo un método en donde puedas orar la Biblia completa en un año. De hecho, el tiempo con Dios también lo incluye. Si usted quiere leer la Biblia completa en un año, lo hace. Si seguimos este método y no leemos la Biblia completa en un año, nos va a tomar 3 años y medio. Porque son pequeñas porciones de la Biblia, pero a fin de cuentas la leeremos toda. Eso es realidad. Pero yo leo las dos cosas. Yo leo mi Biblia y también hago mi tiempo con Dios, que sería lo mejor para todos. Pero si tan solo puedes tener ese pequeño tiempo con Dios, si tan solo puedes escuchar su voz en esos cuantos versículos, si tan solo puedes llegar cerca de Él y orar y presentarte delante de Él, tu día cambia, tu perspectiva de la vida cambia. Lo que tú puedes hacer en el día es completamente diferente. Y de esto es de lo que realmente trata lo que es el tiempo con Dios. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y esos son 4 puntos muy simples, también muy sencillos. El primero es la lectura bíblica. Esto no lo tengo ahí porque quiero dárselos. Tengo otras cosas, pero no, creo que esto es más sencillo. La lectura bíblica no es leer un simple libro, sino oír la voz de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia, no estás leyendo un simple libro, es palabra de Dios. Lo importante es que nosotros estemos en ese lugar, en ese momento, en donde podamos pedir a Dios: Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quieres decirme? ¿Cómo es lo que está sucediendo? Porque la Biblia es la forma en donde Dios nos está hablando. No es la única, pero es la más segura. Y entonces ahí Dios puede revelarnos y nos puede decir lo que Él quiere. Es oír lo que Dios me dice a mí.
nada más a mí, exclusivamente. Y entonces lo que sucede es que hay una conversión de ideas. Ah, es que yo creía o yo pensaba, pero Dios te dice, no, es así. Y entonces hay una conversión de ideas en donde tú piensas de una manera, Dios piensa de otra, y ahora tú tienes la oportunidad de ajustar tus ideas y tus pensamientos acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de tu familia, acerca de todo lo que Él dice. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, leer una lectura bíblica no es leer un simple libro, sino es oír la voz de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Punto 2. Tenemos que meter el alimento en nuestra boca. Por más que nosotros que queramos digerir bien y vigorosamente en nuestro interior, ¿de qué serviría si no nos introducimos el alimento en nuestra boca? Vamos a decir, usted llega a un restaurante y se sienta, y entonces usted abre la boca y empieza a meterse a la boca aire. Ahí están los platillos, ahí está enfrente todo. ¿Qué es lo que va a digerir? Y sigue, y sigue, y entonces no tiene nada que digerir. Si usted quiere digerir algo de Dios, tiene que metérselo. Y entonces, ahí está la porción de la palabra, usted la toma, la mete en su boca, y entonces baja y empieza a digerir. Y esto es empezar a meditar, a reflexionar sobre lo que es la palabra de Dios. Pero si usted no tiene nada que meterse a la boca, no tendrá nada que meditar, no tendrá nada que digerir, no tendrá nada, absolutamente nada que hacer en su vida. No se puede digerir, no hay nada. Entonces se tiene que meter el alimento, se tiene que meter el maná, se tiene que meter la palabra, ¿verdad? Entonces usted puede coger un buen filete, ¿verdad? Y partirlo, agarrarlo, y cuando esté así, lo deja y chupa aire. Y entonces, ¿qué va a pasar en su intestino? Nada. Y lo que resulta son puros punes. Allá decimos punes. Aquí quién sabe cómo digan. Aires. Lo que digiere es aire y lo que sale es aire. La agarran el viernes. Está bien. Pero lo importante es meternos el alimento a la boca para que lo podamos entonces digerir. Muy bien. Tercera cosa. Lea primero en silencio. Luego léalo por segunda vez en voz alta y lentamente. Léalo en silencio. Normalmente viene en dos versiones, Reina Valera, Nueva Versión Internacional. En México utilizamos Reina Valera y Dios habla hoy, porque es una versión que utilizan mucho los católicos. Entonces, como es un libro que si usted lo lee, es totalmente universal, es cristiano universal, también lo pueden llevar los católicos sin ningún problema. Y lo hacen. Gente que le gusta llevarlo, porque nunca se ataca a ninguna denominación, a ninguna forma de doctrina cristiana, y el que lo quiere hacer, lo hace. En México utilizamos la versión Dios habla hoy, porque es una versión que puede leer perfectamente bien el pueblo católico. Y también la Reina Valera. Entonces, todo mundo lo puede hacer. Nunca encontrarás una sola palabra que vaya en contra de ninguna denominación cristiana, ni tampoco de los católicos. Jamás.
Porque es solamente buscar a Jesús. Es solamente encontrar a Jesús en la Escritura. Es solamente encontrar al Señor allí y descubrir de las verdades de Él para que podamos nosotros ahora sí alimentarnos de Él. Entonces, léalo primeramente en silencio, la segunda vez en voz alta y lentamente, y empieza a hacerse preguntas. ¿Qué capté? ¿Qué leí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Al leer en voz alta es como si usted mismo estuviera explicando el pasaje a otro. Y eso va a traer mayor entendimiento de la Escritura. Entonces es muy sencillo. Y el último punto es, lea meditando. Lea meditando. Al leer, sienta cómo la palabra de Dios desciende de su cabeza a su corazón, a su espíritu. Eso es lo importante, que descienda de nuestra cabeza a nuestro corazón. Nosotros a veces se nos confunde con personas fanáticas. Sobre todo en un principio allá, pensaban que éramos fanáticos, ¿verdad? Pero en realidad no es así. El Señor quiere que entendamos, que podamos razonar, que podamos entender lo que Él nos dice. Pero es cuando el Espíritu Santo nos habla y nos revela, cuando baja de la mente hacia nuestro espíritu, hacia lo que es nuestro corazón. Entonces, si usted lee solamente como un libro, usted va a leer como cualquier otra cosa y se quedará solamente aquí, en su mente. Lo importante es que al meditar, al empezar a descubrir las verdades de Dios, estas bajen de la mente hacia el corazón, hacia el espíritu. Y entonces esa es la gran diferencia. Esa es la verdadera diferencia. Entonces, cuando la palabra desciende al corazón, podemos sentir, podemos amar, podemos comprender, podemos bendecir, podemos ayudar, podemos obedecer, podemos entender. Por eso es tan importante leer las Escrituras, porque a través de ellas conocemos realmente a Jesús y conocemos al Padre, que nos es revelado a través del Espíritu Santo. El Señor dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el tiempo con Dios, resumiéndolo muy, muy rápidamente, como nosotros lo tenemos, ¿es este el que ustedes tienen? Este es el de México. Debe ser igual al de aquí, ¿verdad? Y en verdad yo les invito a que lo adquieran. Es la mejor inversión que pueden hacer para su vida y obtener este hábito tan especial para nosotros. Esto es algo que ha ayudado a nuestra iglesia y a miles de iglesias allá en México, porque en verdad es algo que nos ayuda de una manera tremenda a poder comprender todo lo que Dios nos dice y todo lo que Dios está haciendo en todas las cosas. Porque es el tiempo con Dios, el tiempo que pasamos con Él, cuando nosotros entendemos claramente, cuando nosotros lo podemos ver. Entonces, recuerden, es un entrenamiento para aprender a escuchar la voz de Dios. No solamente es lectura, entrenamiento para aprender a escuchar la voz de Dios. Es muy importante. Nosotros necesitamos recordar cada día el tiempo que pasamos con Dios. Así como recordamos cada día el tiempo que pasamos con nuestros hijos, con nuestra esposa,
Así tenemos que recordar cada día el tiempo que pasamos con Dios, lo que sucedió, lo que Dios nos dijo, lo que Dios habló a nuestro corazón. Acuérdense que es también un entrenamiento para buscar la palabra viva. Y esto se hace en un lugar en donde tú apartas el tiempo y el lugar para desarrollarlo. 4, es muy importante llegar a tener una relación con Dios y que podamos estar en su presencia. 5, es empezar el día bien. ¿Quieres comenzar tu día bien? Comiénzalo con Dios. Comiénzalo con Él. Si lo haces así, entonces tu día será completamente diferente. ¿Cómo hacerlo? No lo leas como un libro cualquiera, sino trata de escuchar la voz de Dios. 2, mete el alimento a tu boca para poderlo digerir, para poderlo meditar. 3, lee primero en silencio, luego léelo en voz alta y espera a que el Señor pueda mostrarte lo que Él quiere de ti. Y leer siempre con la expectación de que Dios hablará algo hoy a tu vida. Siempre. Si así lo hacemos, entonces, el tiempo con Dios será algo que forma parte habitual. Y eso hará que puedas leer la Biblia. Mire, desde que nos convertimos, leemos la Biblia. Y la hemos leído, yo calculo que la he leído 30 veces completa. Pero cuando empecé a leer el tiempo con Dios, fue diferente. Porque además de leer la Biblia, yo tomo esos versículos y empiezo en verdad a buscar lo que significan para mí, lo que significan para mi vida y lo que Dios me está hablando, y eso cambia. Y yo lo que les recomiendo siempre es: no pase la página. Por favor, no pase la página hasta que Dios le hable. Porque si no, usted hará lo mismo. Va a leer lo que a otro le habló Dios. Y no se trata de eso. Se trata de que le hable Dios a usted. Entonces no pase la página. Hasta que Dios no le hable, no pase la página, por favor. Una vez que usted ya ha leído, ha escrito lo que Dios le ha dicho, pasa usted la página y se va a llevar una sorpresa. Va a descubrir que en algunas ocasiones Dios le habló lo mismo que a esa persona. Y en otras ocasiones va a encontrar que Dios le habló completamente diferente. Pero lo que le habló a la persona que está aquí, le va a enriquecer a usted. Y luego el testimonio que viene, siempre es impresionante. Siempre es un testimonio que a todos nos bendice de una manera muy, muy especial. Entonces no pase la página, por favor. Si Dios no le ha hablado, espere hasta que Dios le hable. Porque si no lo hace así, entonces usted estará haciendo exactamente lo mismo. Lo importante es que usted reciba directamente de Dios, que reciba la palabra de Dios para su vida. Así que ese es el tiempo con Dios. Pastor, muchas gracias por este tiempo. No quiero tomarme más. Creo que